Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal en el que vamos a resolver otro ejercicio del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Beer and Johnson. En este caso vamos a resolver ejercicio 2.2, ¿de acuerdo? Pero antes de ponernos con ello, recordad darle un like si os gusta el contenido, suscribiros al canal si estáis encantados con el contenido y activar las notificaciones para que, como os gusta tanto, no os olvide que hay un vídeo nuevo cada día. Así que ahora sí, vamos a empezar a resolverlo. En primer lugar, como hacemos siempre, vamos a dibujar nuestro pequeño esquema del dibujo. Aquí vamos a poner la fuerza de 50 newtons que hace un ángulo de 25 grados con la horizontal y a continuación vamos a poner la fuerza P empleando la ley del triángulo. En este caso podría emplear la del paralelogramo también, pero vamos a emplear la del triángulo. P ya sabemos que vale 35 newtons, que lo tenemos en el enunciado. Finalmente hemos puesto R, que es nuestra resultante, y los ángulos de cada uno del triángulo, alfa y beta. Bueno, y al final pues vamos a añadir también P y tenemos todos los datos en nuestro dibujo. Y así estaría realizado y terminado nuestro esquema. Y con esto debe de sobrarnos para realizar el ejercicio. En primer lugar, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la ley de los senos, que teniendo la magnitud de la fuerza de dos de los lados y un ángulo, directamente aplicando la ley de los senos podemos empezar a hallar incógnitas. Siempre, siempre, siempre que tengamos determinados dos lados y un ángulo, o un lado y dos ángulos, podemos aplicar la ley de los senos, y el ángulo sea rectángulo, podemos aplicar la ley de los senos para hallar el resto de las variables incógnitas del problema. En este caso, P partido del seno de 25 es igual a 50 partido del seno de alfa, porque nos interesa hallar alfa. 35 partido del seno de alfa, donde 35 es P, es igual a 50 partido del seno de alfa. Y aquí, despejando, tenemos que el seno de alfa es igual ¿a qué? Pues a 50 partido de 35 por el seno de 25 grados. Así que bajamos un poco para seguir despejando y tenemos que alfa es igual al arcoseno de 50 partido de 35 por el seno de 25. Así que resolviendo esta pequeña ecuación, que es muy sencilla, tenemos que alfa será igual a 37,14 grados. Y aquí ya tenemos el valor de alfa determinado. Así que es una de las soluciones a nuestro ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos que hallar beta. ¿Cómo hallamos beta? Pues bueno, podríamos hacerlo por la ley de los senos, pero no hace falta complicarnos. Lo más sencillo siempre es lo más fácil y lo más rápido. Así que sabemos que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, pues de esta forma hallamos beta 180 menos 25 menos alfa que acabamos de calcularlo. Así que beta es igual a 117,86 grados. Ya tenemos todos los ángulos del ejercicio y tenemos dos magnitudes de la fuerza, nos faltaría una, nos faltaría R. Que para ello aplicamos la ley de los senos de nuevo con beta, ya que lo sabemos, porque el lado enfrentado a beta es R, que es el que queremos saber. Así que R partido del seno de beta es igual a 50 partido del seno de alfa. Podríamos haber usado 35 y seno de 25 perfectamente. Es equivalente, pero bueno, puedes elegir. Yo he elegido 50 partido del seno de alfa. Despejando R tenemos que es igual a 50 por seno de beta partido del seno de alfa. Así que R será igual a 50
por el seno de 117,86 dividido del seno de 37,14. Como veis, vamos pasito a pasito para que no quede ninguna duda y no vamos saltándonos varios pasos a la vez, no vaya a ser que nos perdamos. Finalmente, R es igual a 73,21 newtons. Y este sería, amigos, el final de nuestro ejercicio. Como veis, en 5 minutos lo hemos resuelto sin la menor complicación. Espero que os haya gustado y, como os he dicho al principio del vídeo, si es así, suscribiros al canal, dadle un like y activar las notificaciones. Además, tenéis un montón de ejercicios de mecánica vectorial, en concreto de estática, en la lista de reproducción de mi canal. Echadle un ojo y haceos unas máquinas resolviendo ese tipo de problemas. Adiós.